Salmo 88. Veíamos este salmo la semana pasada y veíamos que lo escribió Emán. ¿Se acuerdan qué significa Emán? Fiel. Emán significa fiel. Y vimos los primeros 6, 7 versículos y veíamos, entre otras cosas, la fidelidad de Emán durante su sufrimiento. Es un salmo con mucho sufrimiento, es un salmo oscuro, es un salmo de mucho clamor, pero el versículo 1 dice: oh Jehová, Dios de mi salvación. Y no importa los 17 más versículos, solamente este es el que importa, porque Emán reconocía que solamente en Dios existía la salvación. Y hoy vamos a continuar precisamente la exposición de la palabra y veíamos en el versículo 6 en adelante, 6 al 9, vamos a ver la soberanía de Dios en el sufrimiento de Emán. La enfermedad en el Antiguo Testamento era vista como castigo de Dios por pecado. Pero ¿sabe una cosa? En este salmo no hay pecado de Emán. No es que no fuera pecador, no. Él era pecador como nosotros, pero en este salmo no, su sufrimiento no es a consecuencia del pecado. Este salmo no trata de pecado, sino de la soberanía de Dios, la autoridad de Dios. Dice la palabra que todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Y hermanos, este salmo, como tu situación, como tus problemas que pudieras tener hoy en día, no sabes si a otras personas le va a ayudar para bien. Yo le voy a decir algo. He aprendido en este salmo lo importante de la oración. Lo veíamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Orar, 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 buscar a Dios, la insistencia de buscar a Dios, de orar, de llamarlo, de clamar. Independientemente de la respuesta de Dios, Emán nos enseña la importancia de buscar a Dios en todo tiempo, independientemente de las circunstancias en la cual estemos pasando. ¿Estás bien? Ora. ¿Estás mal? Ora. ¿Estás más o menos? Ora. No importa cómo estés, ora, ora, ora. Y eso es lo que Emán, cuando menos a mí, me enseña. Otra de las cosas que debemos de tener en cuenta es que nuestras aflicciones, nuestros dolores, provienen de la mano de Dios. Versículos 6 al 9, vean las palabras que utiliza Emán. Me has puesto en el hoyo profundo. Versículo 7, sobre mí reposa tu ira y me has afligido. Has alejado de mis conocidos, me has puesto por abominación. Esto quiere decir que el sufrimiento que Emán estaba pasando provenía de la mano de Dios. Provenía de la mano de Dios. Provenía de Dios. Y hermanos, esto no es una cuestión de suerte. No era una cuestión de suerte. Todas nuestras aflicciones, todos nuestros dolores provienen de la mano de Dios. Y eso es reconocer la soberanía de Dios. Eso es reconocer la autoridad de Dios. Todo lo que pasa en tu vida, todo, lo bueno y lo malo, proviene de Dios. No es por las circunstancias, no es por la suerte, proviene de la mano de Dios. Spurgeon decía esto y me han oído mucho citarlo: hacer de la soberanía de Dios una almohada en donde descansa mi cabeza. Todo lo que pasa proviene de Dios. Dios envía el bien como también envía el mal. A Él pertenece el sol que alegra como la helada que desanima. A Él pertenece la calma profunda como el tornado fiero. Todo proviene de Dios. Y Emán reconocía que todo lo que estaba pasando, todos los males provenían de Dios. Mire, vamos a Salmo capítulo 55.
Salmo capítulo 55, versículo 22, dice, echa sobre Jehová tu carga, y Él, ¿qué? Te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. No dejará para siempre caído al justo. Y deberíamos de entender que Dios nos da esa carga y ahora hay que ponerla sobre Él. Dios da la carga y ahora hay que ponerla sobre Él. ¿Qué dice la palabra? Echando toda, ¿qué? Nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y sabe una cosa, Dios no permitió que este hombre, Emán, quedara para siempre caído. Lo vimos la semana pasada. Dios lo honró al incluir su salmo en el canon de la Biblia. Ahora, yo quiero que veamos una cosa, regresando a nuestro Salmo 88. Hay 4 razones por las cuales el cristiano sufre o porque es necesario el sufrimiento. Hay 4 razones. Yo puedo ver 4 razones por las cuales el cristiano sufre o por cuál es necesario el sufrimiento en nuestras vidas. Número 1, soltar al mundo. Número 2, desenterrar el pecado. Número 3, dar toda la gloria a Dios. Y número 4, separar a las ovejas de los cabritos. Veo 4 razones por las cuales Dios permite el sufrimiento en la vida del cristiano. Número 1, soltar al mundo. 2, desenterrar pecado. 3, dar toda la gloria a Dios. Y número 4, separar a las ovejas de los cabritos. Número 1, soltar al mundo. Spurgeon decía esto: la tribulación severa en un verdadero creyente tiene el efecto de soltar las raíces de su alma del mundo y apretar el sostén del ancla de su corazón al cielo. En otras palabras, la tribulación provoca en los santos un rechazo por el mundo y un amor por las cosas celestiales. Y eso se ve en Amán. Porque lejos de Emán de dejar de orar, busca a Dios con insistencia. Y la primera cosa que yo veo con respecto al sufrimiento es dejar el mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él. El sufrimiento tiene como propósito soltar al mundo, desarraigarte del mundo para aprender a confiar más en Dios, a depender más de Dios, a buscar más las cosas espirituales, a buscar más las cosas celestiales. El sufrimiento tiene como propósito desprendernos de este mundo y pensar más en el cielo. Eso es lo que debería. Las aflicciones cortan las alas en relación a todas las cosas terrenales. Tu afecto por el dinero, tu afecto por las cosas del mundo, por las vanidades, por la vanagloria. El sufrimiento tiene cortar esas alas. Cortar esas alas. Y sabe una cosa que también tiene el sufrimiento, es tenernos cerca del seno de Dios. Tenernos cerca del seno de Dios. Con frecuencia, escuche bien esto, el sufrimiento o la aflicción abre verdades para nosotros, pero también nos abre a nosotros a la verdad. El sufrimiento abre verdades para nosotros, pero también nos abre a nosotros para poder recibir la verdad. Número 2, el propósito del dolor es desenterrar pecado. Y es un deber que muchas veces hemos descuidado.
Cuando haya sufrimiento en nuestra vida, cuando haya aflicción, cuando haya persecución, cuando haya todos estos momentos desagradables en nuestra vida, número 1, tiene que cortar lo terrenal para buscar lo celestial. Número 2, tenemos que desenterrar pecado en nosotros. ¿Sabe una cosa? Cuando experimentamos dolor pasan dos cosas. O crecemos en resignación o crecemos en oración con mayor devoción. Y yo veo en la vida de Man que él creció en devoción por Dios. Cuando hay sufrimiento, cuando hay tribulación, pasan dos cosas en la vida de una persona. O se aferra más a Dios o se resigna. Y por resignarse significa me alejo de Él. ¿Qué está provocando la aflicción, el dolor en tu vida? ¿Aferrarte más a Dios o resignarte y alejarte de Él? Este hombre, Emán, oraba fielmente, buscaba a Dios. Sus circunstancias eran de dolor. Dios no le contestaba, aparentemente no le contestaba, pero este hombre oraba, buscaba a Dios. Spurgeon decía esto: un hipócrita cuando siente que ha sido afligido por Dios, resiente el castigo. Y como un esclavo quisiera huir del amo que lo ha flagelado. Pero no sucede así con el verdadero heredero del cielo. Él besa la mano que lo golpeó y busca protegerse de la vara en el seno de ese mismo Dios que le miró con ceño. En otras palabras, el que no es hijo de Dios, cuando viene el castigo, cuando viene la reprensión, cuando vienen los momentos difíciles, se resiente, guarda resentimiento en su corazón contra Dios. Pero el que es verdadero hijo de Dios, lejos de resentirse, va y busca el seno del Padre. Va y besa la mano que lo castigó. Y hermanos, cuando yo estaba estudiando esto, me hizo acordarme de mi hija Chloe cuando estaba chiquita. No tenía ni un año y se estaba portando mal. Estábamos en la casa, no me acuerdo qué estábamos haciendo, y se estaba portando mal. Entonces tuve que disciplinarla. Y me sorprendió mucho su reacción. Me desarmó. Porque después de que tuve que disciplinarla, va y se me acuesta precisamente en mi pecho. Y a mí eso, imagínense, te desarma totalmente. Te desarma totalmente. Yo dije, pero esta niña, su reacción que tiene. Hoy en día disciplinas a un niño y se va corriendo. No quiere verte, está indignado. Se hace el digno. Pero esa niña de menos de un año me enseñó lo que Spurgeon está diciendo aquí. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando Dios nos pone en momentos difíciles, ya sea por disciplina o sea por su propia soberanía de Dios, tenemos que ir y recostarnos en el seno del Padre y buscar más a Dios, no guardar resentimiento. Y hermano, si tú has guardado resentimiento contra Dios, te digo una cosa, ponte a cuentas con Dios, sácalo. Ponte a cuentas con Dios, sácalo, busca a Dios, arrepiéntete, ve a Él y Él como un Padre amoroso te va a recibir. Porque ¿sabe qué? Por más enojado que esté uno, yo lo experimenté, por más enojado que estés, si corres después de que te disciplina y te aferras a tu Padre Celestial, no puedes rechazar. Dice la palabra que ninguno que viene a Él lo echa fuera. Entonces, cuando Dios te esté permitiendo pasar por estas circunstancias o te esté disciplinando, es cuando más tienes que correr a Él. Es cuando más tienes que aferrarte a Él. No solamente cuando las cosas van bien. Cuando las cosas van bien, cualquiera va a los brazos de Dios.
Pero cuando van las cosas mal, ese es el momento en donde tenemos que ir a los brazos de Dios. Más nos tenemos que aferrar a Él. Es difícil, hermanos, predicar con un corazón apachurrado. Y esta semana, por todos los eventos que han pasado, de todo este sismo, duelen. Y ver la soberanía de Dios, y ver su cuidado para con nosotros y que somos indignos. Pero aún en medio de todas estas circunstancias podemos ir y encontrar refugio en Dios. Número 3, dar toda la gloria a Dios en nuestro sufrimiento. Escuche bien esto. La aflicción, cuando es santificada por el Espíritu, trae mucha gloria a Dios. La aflicción, cuando es santificada por el Espíritu, trae mucha gloria a Dios, como en el caso de Emán. ¿Por qué? ¿Por qué es santificada? Porque se ve en el sufrimiento de los cristianos la fidelidad de Dios hacia nosotros. Nosotros debemos de ser probados o no podemos engrandecer la fidelidad de Dios. La única forma de engrandecer la fidelidad de Dios es a través de la prueba, a través del sufrimiento, porque Dios no va a abandonar a su pueblo. Así es que la próxima vez que tú estés pasando por aflicción, por sufrimiento, pide a Dios que tu sufrimiento sea santificado. Pide a Dios que tu sufrimiento, tu aflicción, sea para la gloria de Él. Esto es una locura en la mente carnal, pero esto es tener un propósito más alto. Señor, estoy pasando por esta enfermedad, estoy pasando por este sufrimiento, estoy pasando por esta prueba. Santifica mi sufrimiento, santifica mi aflicción y que esta aflicción sea para la gloria tuya. ¿Sabe una cosa? Usted ahí lo que está haciendo es menguando y creciendo Dios. No entiendo, Señor, por qué está pasándome todo esto. Sé que proviene de ti, sé que tú tienes un propósito, pero lo único que yo quiero es que mi aflicción, mi prueba, mi tribulación, la santifiques y redunde en la gloria tuya. La aflicción nos conforma a la imagen cada vez más y más de Cristo. Oramos, ¿no es cierto?, para ser conformados a la imagen de Cristo. Oramos para parecernos más a Cristo, ¿no es cierto? Pero vea, acompáñame por favor a Isaías 53. Isaías capítulo 53, versículo 3. Para que la próxima vez que ore por ser conformado a la imagen de Cristo, tenga en cuenta este versículo. Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, está hablando de Cristo, varón de dolores, experimentado ¿en qué? Quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Cuando usted está orando de ser conformado a la imagen de Cristo, usted le está diciendo, quiero ser un varón de dolores y de quebranto. Porque eso es Cristo. Número 4. Separar a las ovejas de los cabritos. Vea lo que dice Romanos capítulo 5:3. Romanos capítulo 5, versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce impaciencia. No, ¿verdad? Paciencia.
Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Cuántos de aquí quieren ser pacientes? ¿Seguro? Porque vea lo que dice, estás clamando por tribulación. Nos gloriamos en nuestras tribulaciones. Gloriarnos en nuestras tribulaciones, porque esas tribulaciones van a producir en nosotros paciencia. Eso es duro para mí, que soy impaciente. Entonces, si yo soy impaciente, ¿qué necesito más? Tribulaciones. Tribulaciones. ¿Para qué? Para que la tribulación produzca en mí paciencia. Solamente practicando es como aprendemos paciencia. De la misma manera que los hombres necesitan, cuando aprenden a nadar, no aprenden a nadar en tierra, aprenden a nadar ¿en dónde? En el agua. De la misma manera nosotros aprendemos la paciencia en las tribulaciones. No podemos aprender la paciencia sin la tribulación. Y sabe una cosa que yo veo en la vida de Man, es que este hombre había sido atribulado y era un hombre paciente. Dios lo estaba conformando a la imagen de Cristo poco a poco en su tribulación, en sus problemas, en su enfermedad. Dios lo estaba haciendo paciente. Pero escúcheme bien esto. Solamente en los nacidos de nuevo la tribulación produce paciencia. En los que no son cristianos, en los que no son nacidos de nuevo, en el hombre natural no se puede producir paciencia. La tribulación en un hombre natural produce incredulidad, rebelión y exagerada presunción. En un hombre natural, la tribulación produce rebelión, apartarse de Dios, y también produce incredulidad. Solamente por la gracia soberana de Dios es que la tribulación en la vida de un hombre que ha nacido de nuevo produce paciencia. Por eso digo que la tribulación separa a los cabritos de las verdaderas ovejas. La tribulación separa a los cabritos de las verdaderas ovejas. Porque mientras en uno la misma tribulación produce paciencia, en otros produce rebeldía, incredulidad, rebelión. Una buena pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿qué está produciendo en mí la tribulación? ¿Me produce rebelarme contra Dios? ¿Me produce enojo? ¿Me produce pecar más? ¿Me produce rebelión o me produce depender más de Él? ¿Me produce orar más con Él? ¿Me produce esperar más en Él? ¿Qué produce la tribulación en ti? Y el resultado te define como un hombre natural o como un hombre que ha nacido de nuevo. Solamente la gracia de Dios. La gracia de Dios, la gracia soberana en la tribulación, en uno de sus hijos, produce paciencia. Spurgeon oraba de esta manera: Señor, yo te pido que quites de mí mi aflicción, pero te suplico 10 veces más que quites mi impaciencia. Precioso Señor Jesús, con tu cruz graba la imagen de tu paciencia en mi corazón. Oro, Señor, para que quites mi aflicción, pero te suplico 10 veces más que quites mi impaciencia. Wow, eso sería algo bueno para orar. Quita de mí la impaciencia. 10 veces más, quita de mí la impaciencia. No quite la aflicción, quita de mí la impaciencia. Graba tu cruz en mi corazón.
por eso me gusta lo que dice Lutero. Lutero estaba en lo correcto cuando dijo que la aflicción era el mejor libro en la biblioteca del ministro. La aflicción es el mejor libro en la biblioteca del ministro. ¿Y sabe por qué? Porque la aflicción produce paciencia. Produce paciencia. Necesitamos la aflicción. Ahora, no estoy diciendo, hermanos, que tenemos que amar el dolor y amar la aflicción. No, eso es pecado. Pero cuando venga la aflicción necesitamos amar a Dios y depender de Él y esperar en Él y orar y buscar más su rostro, con más ahínco, con más fuerza, con más devoción. Buscar el rostro de Dios, esperar más en Él, leer su palabra. ¿Sabe una cosa? Hay textos en la palabra de Dios que necesita cada uno de nosotros vivirlo. Hay textos que hasta el mejor maestro no los puede explicar, necesitamos vivirlos. Necesitamos vivir la palabra de Dios. Necesitamos leer la palabra de Dios. Necesitamos realmente la palabra de Dios en nuestras vidas, experimentarla. No solamente como Job, cuando dice, de oídas te había oído. No, ahora mis ojos te ven, eres una realidad en mi vida. Vamos a regresar a nuestro Salmo, capítulo 88, versículo 10 al 12. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia? ¿O tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? En estos dos versículos el salmista empieza a hacer unas preguntas retóricas. ¿Será que en la muerte puedo alabarte? ¿Será, Señor, que en el Abadón, en el sepulcro, te voy a servir? La respuesta es no. ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? El salmista se sentía realmente ya desesperado, se sentía ya a un paso de la muerte. Y dice, ¿va a ser reconocida tu gracia, tu misericordia en la muerte? Versículos 13. Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Lo que está diciendo en el versículo 13 es, no voy a esperar a que respondas mi oración, me voy a anticipar. Voy a buscarte en oración antes de que respondas mi misma petición. Quiero levantarme y quiero buscarte. Te voy a buscar con ahínco, con esfuerzo. ¿Por qué? Versículo 14, oh Jehová, desechas mi alma. Pide a Dios una explicación. ¿Por qué desechas mi alma? ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Y ¿sabe una cosa? Ninguna cosa causa a un hijo de Dios tanto pesar como el que Dios le oculte su rostro. Y de ninguna cosa tiene temor tanto como de que Dios lo deseche. Y este era el temor del salmista. ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Tengo miedo de que yo sea desechado delante de ti. De todas las pérdidas, la que más temo perder es la sonrisa de mi Dios, decía Spurgeon. Y es lo que está diciendo aquí. No escondas. Cuando oramos y decimos que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Cuando el rey estaba con el ceño fruncido, escondía su rostro, porque si lo mostraba a su súbdito ese rostro fruncido, significaba muerte.
Y el salmista dice, no escondas tu rostro, oh Dios, no lo escondas, no me deseches. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Sabe una cosa? Este hombre lo que deseaba era ver el rostro de Dios. Este hombre lo que deseaba era estar en la presencia de Dios. Versículo 15, yo estoy afligido y menesteroso, desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. Desde la juventud, dice este salmista, he estado enfermo, muy probablemente estaba enfermo, Emán. Desde la juventud he cargado tus terrores. ¿Sabe una cosa? Dios aflige de esta manera a quienes prepara para servicios eminentes. Este hombre estuvo en la corte del rey. Este hombre estuvo delante del rey, Emán. Y Dios muchas veces prepara a sus hijos con este tipo de sufrimiento para precisamente servicios eminentes. Pero yo puedo ver también así, de esta misma manera, a Cristo. Vamos a Juan capítulo 5, versículo 1. Juan capítulo 5, versículo 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día del reposo. Pero me encanta la pregunta que Jesús le dice, ¿quieres ser sano? ¿Y qué le responde? ¿Qué respondería usted? Claro, Señor, quiero ser salvo, quiero ser sano. ¿Y qué le dice él? No tengo quien me meta al agua. Jesús se compadecía de este hombre. Jesús se compadeció de este hombre. Jesús era precisamente compañero y amigo precisamente de todos aquellos como se sentía el salmista. Apoyaba a las personas enfermas y despreciadas por la sociedad. Vamos a regresar al Salmo. Versículo 16, sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me has rodeado como aguas continuamente y aún me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero y mis conocidos has puesto en tinieblas. Hasta los amigos lo habían alejado. Este hombre realmente estaba pasando por sufrimiento. No tenía amigos, no tenía nadie, pero tenía a Dios. Y eso era suficiente, y eso era válido. Dios en su amor siempre quiere lo que es mejor para nosotros. En su sabiduría Él sabe lo que es mejor y en su soberanía Él tiene el poder para llevarlo a cabo. ¿Sabe una cosa, hermano? Una de las cosas que yo veo en este salmo es quitar los ojos del hombre y ponerlos en Dios. Quitar los ojos de nosotros mismos y ponerlo a Dios. Dios tiene
todo el derecho para poner a Emán como estaba. Dios es soberano. Dios es soberano. Dios tenía el derecho para ponerlo, como no tenía el derecho para tampoco ponerlo. Pero así como veo la soberanía de Dios, también puedo ver aquí en este salmo la responsabilidad del hombre. La responsabilidad de Emán de buscar a Dios, de indagar, de ver, de estar presente delante de Dios. ¿Sabe una cosa? Dios fue glorificado en la vida de Emán. El propósito del sufrimiento de Emán fue glorificar a Dios. ¿Sabe una cosa? Hoy en la mañana lo compartía en las clases. Mientras estaba estudiando, vi una frase que en los próximos salmos, si el Señor lo permite, lo voy a compartir más y lo voy a ampliar más. Los reformadores, para explicar la vida cristiana, lo resumían en una frase en latín que significa coram Deo. Coram Deo. Y lo vimos en la clase hoy en la mañana. Coram Deo significa vivir en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, y los pasajes que estudiamos nos deben de llevar a eso. Vivir en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, bajo la soberanía de Dios, pero entendiendo que toda nuestra vida es para la gloria de Él. Para la gloria de Él. Y esto teníamos que entenderlo, hermanos. Porque nuestras circunstancias, nuestra vida, tiene que ser fundamentada para la gloria de Dios. ¿Sabe una cosa? Al estudiar este salmo, llegué a la conclusión y decía, oh, cuánto tengo que arrepentirme por vivir para mi propia gloria. Oh, cuánto tengo que arrepentirme por vivir para mi propia gloria. Cuánto tengo que aprender de este man. Pero ¿sabe una cosa? No me quiero quedar ahí. Señor, perdóname. Perdóname. Y a otra cosa, para adelante. Hoy en día se predica un cristianismo donde el hombre es el centro del universo. Y este salmo lo que nos enseña es que el hombre no es el centro del universo. Dios es el centro del universo. Dios es el centro del universo. Podemos ver algunos beneficios de este salmo. Número 1, muestra la posibilidad de que en esta vida va a haber sufrimiento y muy probablemente sin alivio. 2, nos hace recordar que este mundo no es el estado final. Dios tiene algo mucho mejor para sus hijos. 3, el mismo título indicaría que el autor salió de la crisis y Dios lo usó para dirigir a muchos para la alabanza. ¿Se acuerdan que era un masquil? Que era un salmo con enseñanza, que era didáctico para enseñar. Este Emán pudo salir de la crisis y pudo ser para enseñar a otros. Número 4, a pesar de la oscuridad y de la situación de Emán, él continuó orando. ¿Sabe qué era lo que mostraba por su estilo de vida? Dependencia total de Dios. Este hombre dependía totalmente de Dios. Y número 5, podemos, por nuestra misma circunstancia de aflicción, poder ser de bendición a otros. Cuando nosotros hemos pasado la prueba y Dios ha santificado nuestra aflicción, podemos ser de bendición a otros, que también pueden estar pasando por igual o peor característica que la de nosotros. Pero podemos ser de aliento, podemos ser de ayuda, podemos ser de apoyo a otros. ¿Sabe una cosa? El sufrimiento me ha enseñado o me ha mostrado que mi fuerza no está dentro de mí.
que mi sufrimiento, que mi fuerza proviene de Dios. Quiero cerrar el Salmo con este pasaje. Vamos al Salmo 94, 17 y 18. Salmo capítulo 94, versículos 17 y 18. Dice la palabra: si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Aún en la prueba, aún en la aflicción, tu misericordia me sustentaba. Así como en la vida de Man y como en la vida de todos los nacidos de nuevo, el sufrimiento nos va enseñando, nos va capacitando, pero es la misma misericordia de Dios que nos sustenta, que nos alienta, que nos detiene, que nos alimenta, que nos conforma a la imagen de Cristo. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos